tal, amigos y amigas? Buenas tardes, soy Carlota Tello y estás en tu programa Más de Uno. Hoy vamos a hablar precisamente de cómo hablar de la sexualidad con nuestros hijos e hijas. Mamá y papá tenemos la responsabilidad de hacerlo. La SEP lo ha tomado para sí, pero definitivamente mamá y papá somos los que deberíamos de tener la responsabilidad de hablar de esto. Pero ¿cómo? ¿Cómo le hacemos si nosotros no fuimos educados en sexualidad? Si nuestras mamás y nuestros papás no sabían ni idea de esto. Entonces somos de una generación en donde nuestros padres ahí la fueron llevando y ahí más o menos salimos como salimos, pero ellos no tuvieron esta oportunidad y nosotros de niños tampoco, pero ahora sí la tenemos. Y en este momento les presento a Ceci Zazueta, que es una gran amiga mía, que es psicóloga y que se dedica al trabajo con adolescentes. Tiene un blog padrísimo que ahorita nos va a decir cómo entrar a él, para que te enteres de todas las cuestiones que tienen que ver con la adolescencia. La sexualidad es una de ellas y muy importante, pero también hay otras cuestiones, está la nutrición, no queremos tener adolescentes obesos, está también pues el deporte, la recreación, la parte académica, la parte de crecimiento personal, puesto que la adolescencia es una etapa que nosotros inventamos, no es una etapa biológica, empieza con la pubertad que es biológica, pero después fue una etapa que nosotros inventamos en lo que más o menos orientamos a los chavos y a las chavas para que adquieran la edad adulta. No sé si... Sí, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por aceptar la invitación y estar con nosotras esta tarde, con nosotras y con nosotros. Pues vamos a hablar de cómo se abordan los temas de sexualidad con las y los adolescentes. ¿Qué les dirías primero que nada a los papás? ¿Estás de acuerdo conmigo que debemos de ser como mamás y papás los que eduquemos? ¿Okay? Claro que sí. La mayoría de nosotros fuimos educados de una manera... llamarle tibia acerca de la sexualidad. Hay muchas amigas mías que fueron educadas demasiado fríamente por sus madres. Pienso yo que a lo mejor yo fui educada de una forma tibia, se hablaba, pero no se hablaba tan directamente como ahora los chavos necesitan ser educados. Y al menos en mis tiempos a los genitales se les llamaba de una manera. Y cuando yo tuve a mi hijo, pues yo le hablaba con el nombre así directamente, ¿no? Claro. Y mi mamá me decía, no, dile palomita. O sea, a mí eso me brincaba mucho. Pajarito, el nombre que le quieras poner. Sí, claro. Entonces yo le dije, no, como yo voy a educar a mi hijo va a ser de una manera más directa. Y pienso que es la manera más sana de educar a los hijos. Hablar directamente. Y pues no hablarles más allá de lo que ellos necesitan, sino con cada edad hay que hablarles según el nivel de madurez que veamos y según la edad que tengan. ¿O no crees tú? Sí, claro. Y fíjate que eso es muy importante. Los maestros de las escuelas no están obligados a reconocer la madurez emocional de 44 escuincles que tienen enfrente. Claro. Pero como mamá sí estoy obligada a darme cuenta, pues cómo está mi hijo en relación a... pues cómo debería de estar. ¿Cómo dicen los cánones internacionales que debería de estar un niño de 8 años, ¿no? Claro, aproximadamente. Y habrá mamás que nos digan, no, hombre, mi niño es súper inocente, no sabe nada de nada y por lo tanto no pregunta. Y hay otras mamás que nos digan, a los 8 años mi niño ya me está preguntando un montón de cosas. A eso nos referimos, Ceci y yo, cuando te decimos que la obligación y la responsabilidad de educar a nuestros hijos e hijas es nuestra. Porque de verdad la SEP lo ha tomado y lo ha tomado a bien y ha hecho como varias renovaciones en sus programas de estudio y como incluyendo cada vez de manera más temprana el tema de la sexualidad. Pero es como a nivel global. Entonces habrá niños y niñas, porque me ha pasado, Ceci, que ven en quinto de primaria quién sabe cuántas cosas de sexualidad, no entienden nada, pero tampoco preguntan. Entonces se quedan con un montón de lagunas porque aparte el maestro o la maestra que está enfrente no ha manejado su propia sexualidad, está su cabecita llena de telarañas y entonces así como que rapidito este tema, ¿verdad? Claro, no me quiero meter aquí en problemas ni quiero que nadie me pregunte.
entonces se quedan como en babia. Claro, ¿no? Yo pienso que una cosa es hablar del sexo con los niños y otra cosa es hablar de sexualidad. Hablar del sexo, puedes hablar de sexo 1 hora y piensan muchos papás que con eso ya les dieron la solución. Y siento yo que hablar de sexualidad es desde el momento en que nace hasta que se un poquito. Desde el momento que nace hasta que se muere uno. La sexualidad, vives con ella desde que naces y por el resto de tu vida. Entonces, pienso yo que es un trabajo que tenemos que tener todos los días. Y permanente, ¿verdad? Y permanente. Desde el rol que tienes que vivir, de cómo te sientes, todo eso se va enseñando todos los días. Claro, tiene mucha razón, Ceci. Fíjate cómo vamos evolucionando, ¿no? Como personas en desarrollo. Entonces, a un niño me dicen las mamás, ¿pero cuándo le tengo que hablar de sexualidad? Híjole, pues desde la cuna, ¿no? A lo mejor desde antes, desde que ya viste que traías una nena o un nene en tu panza, que le pones nombre, que le hablas, que le platicas, que le dices acerca de la vida, y de ahí en adelante desde que nace. ¿Por qué? Porque es muy importante decir siempre la verdad. En cuanto le enseñas las partes de su cuerpo, también le tienes que enseñar cómo se llama, el pene es pene, los testículos son testículos, la vulva es vulva, y así sucesivamente conforme van creciendo. No le cambies, está muy interesante el tema y te vamos a dar pautas específicas para hablar con tus hijos adolescentes acerca del tema de la sexualidad que es tan importante en estos momentos. En un momentito regresamos. Ya estamos de nuevo contigo y miren, con las prisas, con la lluvia, con todo el tráfico que me tocó, no di las gracias a quienes hacen posible este programa. Telma Coronado como productora, con sus cápsulas muy buenas, muy ad hoc, y nuestro operador Norberto Rodríguez, que los dos llegamos hoy corriendo, pero aquí estamos. Y también déjame decirte que hay un servicio social que necesito preguntarte si puedes ser donador o donadora de sangre. Se solicitan donadores de cualquier tipo para la paciente Filomena Frías. Nos quedamos. Hay algunas pautas que te decíamos te vamos a dar para poder hablar de sexualidad con tus hijos. Mira, cuando hablamos con los hijos, no solamente tiene que ser la reproducción. A lo mejor esa información sí la tuvimos, que mamá se sentaba con nosotras y nos decía, pues mira que te voy a hablar de un tema que se llama menstruación, o otras personas le dicen la regla y ta. Yo me acuerdo que mi mamá sí me sentó y me dijo, yo tenía como 8 años, ¿sabes qué le entendí? Nada, claro. Pero tampoco le pregunté. Entonces, a los 10 años, yo estaba bien chiquita, de repente me encuentro con un sangradito y pues me asusto. Y mi miedo era del tamaño del mundo, llegué corriendo llore y llore, no me pegué, no me caí, no es posible, yo creo que me voy a morir, ¿no? Y entonces la mamá me dice, ¿pero no te acuerdas que te expliqué? No me acuerdo de nada. Pues, ¿tú crees que a los 8 años yo le iba a entender esas cosas? Pues claro que no. Claro. Y a los 10, tan chiquita como estaba yo, pues me asusté horrible. Entonces, no solamente de reproducción y así como... ¿cómo te diré? Como preguntarle si nos está entendiendo lo que estamos diciendo. Porque si mi mamá me hubiera preguntado, a ver, ¿me estás entendiendo? Yo le hubiera dicho no. Pero como nunca me preguntó y me soltó de sopetón todo, pues ella pensó que ya había cumplido y yo no tenía idea de lo que me estaba hablando, ¿no? Entonces, que no te pase eso, sino que cada cosa que le tengas que decir a tu hija y a tu hijo, sé consciente de decirlo de manera clara, pero también de preguntarle si te está entendiendo, ¿cierto? Y no solo de reproducción, sino también de la parte social, también del enamoramiento, porque acuérdate que los vínculos afectivos también son parte de la sexualidad. Nos enamoramos y nos desenamoramos, y para eso está la adolescencia. Para eso está, para tener novio, novia, para saber qué se siente, para empezar con un beso, para, no sé, para estar junto al otro, ¿no? Sí, o por ejemplo las típicas de preguntas,
qué tamaño van a tener mis senos. Ay, sí, ¿De qué claro. tamaño? ¿Hasta dónde me va a crecer el Ajá, pene? ajá. Es cierto que la primera vez que voy a tener relaciones sexuales voy a quedar embarazada. Ajá. O sea, como que todas esas preguntas cuando estás en una edad tan frágil, porque tienes todos los cambios hormonales, porque no sabes si eres chica o si eres grande, porque no encuentras ropa, todo eso, más aparte todos esos temas, pues te encuentras así como en un barquito en una tormenta, ¿no? Así es. Ajá. Estás muy frágil en Así todos los es. sentidos. En todos los sentidos. Aunque de repente los mismos adolescentes se sientan como dueños del mundo, ¿no? Claro. En verdad es que Creo no que tienen es como un mucha halo información. protector, ¿no? Que se Ajá, ponen, que se sí. creen tan fuertes y poderosos y tan frágiles al Y mismo tan tiempo. frágiles al mismo tiempo. Así es. A ver, ¿cuál sería una de las pautas, Ceci? Mira, una de las pautas que pienso yo que es muy importante, Ujú. si ya establecimos una comunicación con nuestros hijos para hablar de este tema, es que deja que ellos hablen, Ok. ¿sí? Ujú. Deja que ellos hablen y, por favor, una vez que ellos te estén hablando, no asumas nada, deja que él te suelte toda la información. Ujú. Y una vez que él hable, Ujú. tú ponte muy cauteloso de qué es lo que le vas a decir. Deja que se exprese, que te dé sus Ujú. opiniones y no rompas esa comunicación, porque una vez si la rompes va a ser Ajá. difícil que la vuelvas a conectar. Ok. ¿Qué tal que tengo mi adolescente Ajá. y que no me pregunta nada? Y que cumple los 10, y cumple los 11, y cumple los 12, y no me pregunta nada. ¿Qué puedo hacer? Pues yo creo que lo más importante es observarlo, Ujú. ¿sí? Si él aún todavía no te pregunta nada a los 12, obsérvalo. Ujú. Pues creo que ese es... Una vez que ya tiene los 12, los 13, Ujú. pienso yo que ellos solitos te van a estar dando las pautas, porque ya cambiaron de la primaria a la secundaria. Ok. Y una vez que hacen ese brinco, es Ajá. más fácil que ellos empiecen a recibir información. Ok. Y sin que ellos te pregunten, tú puedes hacer preguntas abiertas. Ujú. Una recomendación que yo hago para las mamás, para que toquen cualquier tema, no necesariamente de sexualidad, es que nunca les pregunten el por qué. Ujú. Cuando tú Ok. preguntas un por qué, Ujú. tú solito te haces pretextos en tu mente o paros, como dicen Ujú. los chavos. Siempre las preguntas abiertas, el qué, cómo, cuándo, para. El para siempre es una puerta, una llave para esa puerta a la que quieres, A la que quieres entrar. a la que quieres entrar, ¿sí? Ok. Oye, ¿para qué necesitas esto? ¿Sí? Ujú. Si él te hace una pregunta directa, una alternativa sería, ¿para qué lo necesitas saber? Ujú. ¿Con qué intención? Pero por favor, no pregunten el por qué, porque una vez que pregunten el por qué, bloquean el La canal de comunicación. comunicación y entonces van a ser puros pretextos. Hagan preguntas abiertas, va a ser más fácil, en caso de que los chicos no les Ujú. pregunten a ustedes directamente. Que normalmente si no tienes una figura que te dé una información con tus papás, puedes Ujú. encontrar otra opción con una figura de autoridad, que puede ser un tío, un primo, no creo que con un abuelo, pero algún amigo de la familia, que para el chavo o la niña sea una referencia de autoridad y que tenga algún vínculo con él. Claro, sí, es muy importante Ujú. como ampliar sus redes y Exacto. saber que también hay miembros de la familia, sobre todo de la familia, Claro. que puedan estar como listos para acompañarlos en este caminar de la vida. Por ejemplo, las tías, ¿no? Las tías son benditas tías. Por ejemplo, porque- a mí me tocó sí, una prima que es más ajá, grande que yo, que ella fue la que me explicó exactamente todo lo que pasaba con la menstruación, Ujú. cuando yo estaba en cuarto, en quinto de primaria. ok. A mí me bajó y yo perfectamente fluí. Fíjate qué Y ya bonito. hasta mi mamá, Ajá. hasta que tenía como 13 años o 14, Ujú. se dio cuenta. Y entonces me echó su rollo y dije, ay, qué flojera otra Ah. vez. Pero bueno, le dije, no, es Claro. que recién me acaba de bajar. Pero Ajá. obvio no, yo lo que yo me quería Claro. evitar era el paso que mi mamá, porque mi Ajá. mamá es de un rollo. Pues yo pienso Sí, que pues, muchos niños están igual que ajá, yo, ¿no? Fíjate, sí, nos pasó de manera distinta. Sí. Pero qué bueno, esas primas, esas tías cercanas. Yo tuve una tía muy linda que yo le podía preguntar de todo y no se asustaba, no me regañaba y me decía la verdad.
Entonces, eso, desde muy chiquito te vas dando cuenta que te está diciendo con certezas, que te está hablando con la verdad, que te está hablando claro, que no da vueltas, que no le tiene miedo a los mensajes, y entonces eso te da muchísima confianza. Fíjate que esta pauta de no preguntar por qué es algo muy importante, ¿no? Y se maneja en diferentes técnicas psicológicas. Ya aprendiste hoy algo muy importante. Pregunta para qué, pregunta cómo, pregunta qué, pero no preguntes por qué, porque entonces sí se cierra esos canales de comunicación que ya se abrieron. Muchos chavos y chavas en nuestros días tienen muchas dudas y creen saber las cosas. Cuando yo me presento, porque hago mucha educación sexual en las escuelas, y les avisa el prefecto o alguien de autoridad de la escuela, pues viene la doctora Carlota Tello y vamos a hablar de sexualidad. Veo la mitad de las caritas así como, oye, otra vez, o sea, que no tienen otra idea, ¿no? Sí. Entonces, así como que cansados ya que les digas lo mismo. Pero, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de noviazgo, vamos a hablar de violencia en el noviazgo, vamos a hablar de temas distintos a los que ellos están acostumbrados. Por ejemplo, el VIH, están hasta el copete de VIH. Sí. Entonces, yo llego, y de anticoncepción, yo llego y no les hablo les digo, vamos a hablar de SIDA, y ante las caras de hastío, les digo, pero a ver, levántense, y hacemos dinámicas. Y se aprende mucho más en una dinámica vivencial que en un choro de media hora. Ay, ¿sí? ¿No? Entonces aquí queda muy claro que los mensajes deben ser cortos, claros y directos. Exacto. Porque si les echas choro, se duermen. Bueno, al menos yo también. Bueno, nos vamos a ir un pequeñito corte, no le cambies porque te vamos a dar más consejitos y pautas acerca de la sexualidad de tus hijos. Vamos a seguir dándote algunas de las pautas que hemos pensado que pueden ser buenas para ti, mamá, para ti, papá, para que no dejes pasar la oportunidad de hablar con los adolescentes. Y antes de darte la siguiente pauta, yo le compartiría a Ceci que a mí me parece que no hay que buscar un espacio, sino que la comunicación debe de ser fluida todo el tiempo. ¿Estás de acuerdo? De acuerdísimo. Ajá, porque a lo mejor pensábamos antes como que, híjole, le tengo que hablar, entonces me leo 2 libros y luego me siento y le digo, tenemos que hablar de algo serio. Y la sexualidad, pues a lo mejor es cosa seria, pero la verdad es que hay que estar hablando todo el tiempo con ellos, todo el tiempo, para poder tener este canal abierto de comunicación, sí, ¿cierto? Yo pienso que es importante que hablemos todo el tiempo con ellos, no nada más de este tema, sino de todos los temas. Claro. Porque de esta manera vamos a tener el canal suficientemente abierto y nos van a tener la suficiente confianza como para que podamos hablar de, si no el 100% de los temas, de un gran porcentaje de ellos. Claro. ¿Sí? Claro que va a haber algunas cosas que se las van a reservar para sus amigos, porque todos tenemos nuestras cosas que guardar. Sí, habrá algunas cosas así, pero fíjate, por ejemplo, te voy a dar una estadística que a lo mejor va a ser muy reveladora. El abuso sexual se comete con mucha frecuencia en nuestro entorno, con mucha frecuencia. Nuestros niños, niñas y adolescentes están como muy vulnerables a que alguien los toque, a que alguien les enseñe pornografía, eso es abuso sexual. A que alguien les meta la mano por donde no, eso es abuso sexual. No estamos diciendo solamente violación. ¿Y sabes cuántos niños levantan la mano y dicen, mamá, papá, ¿me está pasando esto? 1 de cada 10. De 10 niños que viven abuso sexual, niños, niñas o adolescentes, solo 1 alza la mano para decir, me está pasando esto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que mamá y papá no tienen como este voto de confianza con ellos y entonces, en primer lugar, no saben expresarlo y en segundo lugar, pues no tienen la confianza, entonces se lo guardan, se lo callan y ahí se genera el trauma. El trauma se genera en el abuso sexual, pues limitando mucho el desarrollo, la autoestima, la asertividad, todas estas cosas que deberían de ser de un desarrollo sano, se van a ver limitadas cuando se ha vivido un abuso. Entonces, si ni siquiera hay la confianza para decirme, mamá, protégeme, me está pasando esto, imagínate lo que puede pasar después, ¿no? Sí, yo creo que hay muchas cosas que tú como mamá te puedes dar cuenta cuando tu hijo
le está pasando algo. Necesitas, bueno, a mí me encanta decir que para mí el lenguaje no nada más es hablado. Claro. El lenguaje verbal a mí me da muchísimo más información en consulta y en la vida diaria de las personas, desde cómo camina, cómo se sienta, cómo habla, cómo se peina. Si tú observas a tus hijos todos los días y encuentras algo diferente, es que está ocurriendo algo. Claro, ¿Sí? por supuesto. Si tu hijo normalmente es habla todo el día o escucha música y de repente ves que algo está pasando que no es de todos los días, que está callado, que casi no quiere comer, que cambia su forma de vestir, que ya casi no quiere salir, es que está ocurriendo algo y te lo está gritando sin gritar. Sin hablar. Sí, sin hablar, sin gritar, sin decirte nada, te está pidiendo auxilio, pero no lo va a decir porque no tiene abierto ese canal de comunicación. Claro. Entonces yo te sugiero que la mayoría de lo que tú puedas, abre esos canales. No necesariamente tiene que ser cosas así muy relevantes, simplemente de lo del día al día. Claro. ¿Sí? Es muy fácil. Es como cuando llegas a una fiesta, si no tienes la confianza, entonces no vas a poder platicar. Vas abriendo poco a poco la confianza y después fluyes perfectamente. Claro. Sí, y no te esperes a que sean adolescentes. Este canal de comunicación tiene que estar abierto desde que son niños y niñas, ¿sí? Porque si ya te esperas a hablar de estos temas cuando son adolescentes, ya llegaste tarde. Fíjense las estadísticas, alrededor de, pues no sé exactamente el porcentaje, pero un gran porcentaje de niños y niñas empiezan a tener relaciones sexuales a los 13 o 14 años. Quisiéramos que fuera después. Cuando decimos es muy temprano para que empiecen a tener relaciones sexuales, nos referimos a la hora, a este tiempo. ¿Cómo te diré? A lo mejor nuestras bisabuelas, nuestras abuelas, sí, en mi caso, que soy mucho más grande que tú, que me estás oyendo seguramente, vivían muy poquito tiempo, ¿sí? Mi bisabuela, alguna vez les he comentado, se casó a los 12, a los 13 tuvo su primer niño, pero ¿cuánto vivían estas personas en aquel tiempo? No ¿sí? llegaban ni a los 50. No llegaban ni a los 50. A los 40 ya eran unas verdaderas ancianas. Entonces, ahora que vivimos alrededor de 80 años, la expectativa de vida para los niños que nacieron en el 2000 es de 100 años, pero bueno, no me voy hasta allá. Pero fíjate, cómo, si vamos a vivir 80, 90 años, ¿cuál es la prisa? Es lo que yo diría, ¿verdad? Claro. Sin embargo, pues aquí Ceci nos trae un porcentaje de ¿cuánto? Nos dice que entre los 18 y los 20 años, 7 de cada 10 adolescentes han tenido relaciones 7 con de cada o 10. sin protección. Claro, 7 de cada 10 con o sin protección. La protección para estos chavos es el condón. Es algo sencillo, fácil de conseguir, que pueden aprender muy bien a ponérselo. En una investigación que yo hice en 1,700 chavos y chavas, alrededor de 17 a 19 años, ni uno solo me dijo, utilizo el condón siempre. Ni uno. O sea, es increíble, ¿no? Las respuestas eran nunca, casi siempre y siempre. Hubo muchos que me dijeron casi siempre, pero para un embarazo, para una infección de transmisión sexual, con una vez que no lo uses, basta, ¿no? Entonces yo estaba así súper traumada porque decían, uno, por favor, uno que salve la dignidad de todos los 1,700, ni uno. Ay, sí. No, porque no era dignidad, era cuestión de cuidado, ¿no? Sí, porque se les hace como que a ellos no les va a pasar nada, claro. que son como invulnerables. Sí. O sea, se creen supermanes, super chicas, no sé, piensan Sí, claro. que, claro, el lóbulo prefrontal todavía no está desarrollado y no tiene la capacidad de discernir que todos somos vulnerables a alguna infección, a algo, pero mientras pasa eso, los otros como padres tenemos que asumir que podemos ser la voz que está atrás de ellos y les tenemos que estar aconsejando. Y una guía que sea responsable, que no hable de culpas, ¿no? Porque, por ejemplo, la culpa es algo que nos atora muchísimo. Debemos de hablar de responsabilidades. ¿Qué tan responsable eres para tener esto o de tener esta conducta? Nos vamos a ir a un pequeño corte y regresamos con esto.
Miren, hay una preguntita, bueno, un comentario de Consuelo, muchísimas gracias por llamarnos. Dice, y por la confianza. Por la confianza, muchas gracias. A mí me crió mi abuela y cuando era niña, un señor de 60 años me tocó mis partes íntimas. Le dije a mi abuela y ella lo demandó y lo metieron a la cárcel. Muy bien. Mi abuela me creyó, pero ella nunca me hablaba de eso. Pero sin embargo tuve la confianza para hablar y contarle. Qué bueno, qué bueno. Quiere decir que, aunque no hables de sexualidad, tu abuela tenía un vínculo cercano contigo y tenía abiertos esos canales de comunicación. Qué bueno que pudiste decirle para que se arreglara ese asunto, porque si no, imagínate, nosotros creemos que el abuso sexual tiene 3 aliados, amigos inseparables, amigos que permiten que el abuso sexual siga existiendo. Uno es el silencio, el otro es el miedo y el otro es la ignorancia. Mucha gente no habla por miedo, otros ponen el grito en el cielo y dan traspiés por la ignorancia, y el silencio es algo que acompaña siempre al abuso sexual, ¿no? Entonces, esos 3 amigos tenemos que tumbarlos para que ya no haya abuso sexual. Muy bien, Ceci, pues ya casi nos estamos despidiendo, esto pues, se nos fue rapidísimo. Entonces, decía, sé claro, directo y breve en los mensajes. Claro. No hay peor cosa Ajá. para una persona es que si te van a hablar de un tema y que ese tema es un tema que a ti te molesta, te incomoda, no hay peor cosa que te echen un rollo. Ajá. Entonces, si tú le quieres decir, es una recomendación para todos, a tu esposo, a la persona que trabaja contigo, al que quieras. Sé conciso, breve y directo. Y claro y directo. Claro, directo, así chiquito, cortito, que vaya todo así concreto. ¿Sí? Muy bien. Sí. Ahora, otra recomendación que yo podría hacer, que es muy adecuada para los adolescentes, es que si tu hijo llega con un tema en el que tú no estás preparada para eso, invítalo que los dos vayan a buscar ese tema, o vayan con un experto, o cada uno investigue. Y después entre los dos viertan la información y hagan pues un vaciado de esa información. Pero si ninguno de los dos sabe o no sabe manejar un tema, por ejemplo, de masturbación o cualquier otro de un tema que para ustedes sea escabroso, vayan con un experto. Y ese experto les va a ayudar a vincularse y comunicarse de un tema que para ustedes resulta incómodo. Sí, sí, claro. Fíjate que hay un tema que últimamente nos pregunta mucho los papás y las mamás, el tema de la pornografía. Ay, sí. El tema de la pornografía es un tema diario, cotidiano. Más o menos, ¿cuánto crees que se tardan los chavos para empezar a ver pornografía o para recibir una propuesta de parte de algún abusador sexual por medio del internet? Pues en el clic. 6 segundos, dicen algunos expertos. No, que pones, en lo que eres la computadora, el celular, pones la palabra y haces clic, ya. Y ya, o sea, es increíble. ¿Cómo podemos evitar que los chavos y las chavas estén viendo pornografía? Porque luego hay hasta adicción a la pornografía, ¿sabes? Entonces, yo una de las cosas que a veces manejo con los padres y las mamás en las conferencias es, bueno, todo lo que metamos en nuestro cuerpo debe de ser algo limpio. Tu hijo, cuando tiene sed, toma de un charco de la calle, ahorita con estas lluvias. A ver, pregunto, ¿tu hijo o tu hija, cuando tiene sed, toma de un charco de agua de la calle? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Por medio de sus ojos y sus sentidos, está metiendo a su cuerpo una información que es pura porquería, ¿no? Que ya sabemos, y él sabe perfectamente, que lo que está viendo no es real, que lo que está viendo es, aparte de basura, es algo actuado, que si un tipo dura quién sabe cuántos minutos o horas teniendo una relación sexual, es porque así lo filmaron. Un ratito y otro ratito y otro ratito lo editan y entonces pareciera como que dura media hora, 1 hora, lo que quieras, pero no es real. Yo creo que sobre todo con los adolescentes, para poder hablar de estas cosas, tendríamos que ver una película con ellos. A veces algunos papás y mamás abren mucho los ojos como platos cuando les digo esto, para que
acompañados, les digas, a ver, ¿esto es lo que quieres ver? Te voy a decir toda la sarta de mentiras que hay ahí. Claro. ¿Sí? Porque eso no es real, lo que estás viendo no es real, la sexualidad no es así. La sexualidad es algo divino, maravilloso, que nos acerca a los dioses, que tiene un para qué, que tiene desde la biología una explicación muy hermosa, desde lo social también, desde lo espiritual también. Pero cuando tú estás viendo esta serie de tonteras que solo lo hacen algunos abusadores para que te trastorne tu mente, para que empieces a ver cosas que no entiendes, para que empieces a creer que realmente toda esa basura es real, pues no puede ser, no podemos quedarnos callados. Entonces, así como cuidas lo que comes, en este caso yo le hablaría a los adolescentes, así como cuidas lo que tomas, ¿sí? Así como cuidas, así debes de cuidar lo que estás viendo. ¿Sí? ¿A qué te estás acercando y a qué te estás exponiendo? Sí, que así como selecciona a sus amigos para que sean cercanos a ellos, así como selecciona su ropa, así como selecciona a dónde va a ir, todas esas cosas que para él son importantes, creo que también es muy importante que seleccione lo que se come en la mente. Claro, ¿no? Claro, sí. Entonces, un consejo que me ayudó mucho con mi hijo es, no te adelantes a comerte el mundo, porque si tú piensas que con eso vas a ser adulto, déjame informarte que vas a ser adulto el resto de tu vida. Disfruta cuando todavía no tienes todas esas responsabilidades, todas esas cosas, y ahora ya ya es mayor de edad, y me dice, mamá, si hubo un consejo que me ayudó, fue ese. Fíjate qué maravilla. Fue ese, me ayudó muchísimo, porque no me adelanté más allá. Y tu hijo es mayor, pero no tan mayor, o sea, tiene 19 años. Tiene 19 años, ya a los 19 años reconocer que mamá me dio un buen consejo es una maravilla. Quiere decir que lo hiciste bien. Pues yo creo que en esa parte sí. Sí, claro, está padrísimo. Fíjate que otra cosa que yo acabo de aprender hace rato en un taller fue que hay que vivir el presente, el aquí y el ahora. Estar presentes, poniendo toda la atención al momento que estamos viviendo. Si vivimos en el pasado, vivimos en el miedo. Y si vivimos en el futuro, vivimos en la ansiedad. Sí, eso lo dicen cuando estuve tomando la psicoterapia, las clases de psicoterapia, decía, el futuro no existe. Todavía no existe. Y el pasado ya se fue. Y el pasado ya se fue, ya no puedes arreglar nada. No. Viviendo en miedo, en depresión, en tristeza, por lo que ya pasó, pues es un error. Tienes que vivir el aquí y el ahora, con el gusto y la satisfacción de estar aquí en el mejor momento, de ser el mejor programa de radio, de estar con mi mejor amiga en este ratito, en esta tarde que hemos estado felices las dos para ti. Mamá y papá que nos escuchan, háganos caso, por favor. Mantengan el canal de comunicación abierto con sus hijas e hijos. Manténganse cercanos, conozcan a sus hijos, conozcan a sus hijas, platiquen con ellos y ellas. ¿Quién te gusta? ¿No? ¿Cómo te fue hoy? Y no quedarnos nada más en el bien. Se nos acabó el programa, Ceci, muchísimas gracias por haberme acompañado. Encantada de regresar. Qué linda eres. Visiten mi página, tuadolescente.com, pueden encontrar temas muy interesantes para ustedes. Tuadolescente.com, escuchen y vean la página de Ceci Zazueta. Pues nos vamos, querida amiga, se nos acabó el tiempo. Cuando quieras te vuelvo a acompañar. Bueno, me encanta venir aquí. Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por habernos escuchado. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 con un programa más de Más de Uno.